Ya, espero que sí. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente nos estamos viendo. Mi nombre es Marcelo Potov, cardiólogo y cardiólogo intervencional del Hospital Regional de Temuco, docente UFRO, por lo que me toca hacerle distintas clases, digamos, en distintos ámbitos, ¿ya? Ustedes saben, nos hemos encontrado harto en fisiopatología, ¿no es cierto? Por lo tanto, todas mis clases siempre van a tener algún grado, ¿no es cierto?, de la explicación fisiopatológica, que es lo inicial para poder entender todas las enfermedades, ¿ya? Cuéntenme si están escuchando bien, por favor, alguien que me diga. Sí, doctor. Sí, se escucha Sí, se bien. escucha bien. Perfecto. Entonces hoy día vamos a ver el infarto agudo del miocardio, o infarto en realidad del miocardio, sin supradesnivel del ST o del segmento ST, ¿ya? A modo de temario, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver alteraciones provocadas por la isquemia, mecanismos fisiopatológicos asociados a la isquemia miocárdica, la clínica y el tratamiento inicial, solamente como para que ustedes sepan qué es lo que hay que hacer, digamos, con un paciente que ustedes están viendo en la urgencia o algún familiar que inicia dolor torácico, digamos. Entonces, a modo de introducción, es importante que ustedes sepan que la isquemia miocárdica resulta de un desbalance, como todos sabemos, del aporte de nutrientes y oxígeno al miocardio. Y, por supuesto, las consecuencias de esta alteración del aporte, ¿no es cierto?, de distintas sustancias, van a producir distintos problemas o consecuencias dependiendo de la duración de la isquemia o de la injuria, así como también de su severidad. ¿Ya? Es muy distinto que la arteria coronaria se ocluya completa versus una oclusión, ¿no es cierto?, parcial. Si ustedes hubiesen tenido, digamos, su clase anterior, sabrían de que cuando la arteria está ocluida completa, el infarto, ¿no es cierto?, es un infarto con supradesnivel del ST. ¿Ya? Y cuando esta arteria está ocluida parcialmente, ¿no es cierto?, por un trombo que ocluye parcialmente, habitualmente hay flujo, ¿no es cierto?, ya sea continuo o discontinuo, digamos, hacia distal de esa arteria, y estamos hablando de los infartos sin supradesnivel del ST. Y, por supuesto, esto constituye distintos síndromes clínicos que pueden ser identificados de acuerdo a las características clínicas y electrocardiográficas del paciente. Así, es importante saber, ¿no es cierto?, la anatomía coronaria. Acá podemos ver el tronco coronario, ¿no es cierto?, la arteria, ¿no es cierto?, descendente anterior, y también la arteria circunfleja por el lado, y por atrás, ¿no es cierto?, la arteria coronaria derecha, ¿ya? Y la aorta, ¿no es cierto?, ascendente con todos sus vasos, ¿no es cierto?, supraaórticos. Y acá, ¿no es cierto?, se muestra cómo placa, ¿no es cierto?, aterosclerótica, que tiene, ¿no es cierto?, habitualmente una capa fibrosa, puede tener, ¿no es cierto?, una disrupción, una erosión, con exposición del material, ¿no es cierto?, altamente trombogénico, que es, ¿no es cierto?, el material, ¿no es cierto?, subendotelial, que inicia, ¿no es cierto?, la cascada de la coagulación. Hay una activación plaquetaria y el inicio, ¿no es cierto?, de la formación del trombo, ¿ya? Como todos sabemos, ¿no es cierto?, y cuando hablamos, ¿no es cierto?, de trombosis y hemostasia, sabemos que cuando se gatilla, ¿no es cierto?, la cascada habitualmente por una erosión, ¿no es cierto?, una lesión de placa, lo primero que se agrega, ¿no es cierto?, y la primera activación, o lo primero que llega a formar el trombo son las plaquetas, digamos. Por eso es que se habla de trombo blanco. Y luego, ¿no es cierto?, una vez que ya además tenemos, ¿no es cierto?, fibrina que está agregada, y hay, ¿no es cierto?, una llegada, ¿no es cierto?, además, o un atrapamiento también de los glóbulos rojos, se forma el trombo rojo, ¿ya? Entonces, primariamente siempre es el trombo blanco, luego, ¿no es cierto?, se va formando el trombo rojo. Y bueno, así podemos ver, ¿no es cierto?, que hay distintas composiciones, ¿no es cierto?, de las placas, algunas, ¿no es cierto?, más lipídicas, otras más fibrosas, con depósitos incluso de calcio, ¿no es cierto? Y esto, ¿no es cierto?, puede ir creciendo independiente de que sea solo lipídica, fibrolipídica o fibrolipídica más calcio, etcétera. Están todas las combinaciones. Va produciendo, ¿no es cierto?, un estrechamiento, ¿no es cierto?, tal de las arterias, que cuando ya es más del 70%, tiene indicación, ¿no es cierto?, de ser reparado, o
cuando es más de un 70% habitualmente ya hay sintomatologías. Y por supuesto que siempre en todos los estadios, ¿no es cierto?, de las placas hay riesgo, ¿no es cierto?, de erosiones o rupturas que puedan, ¿no es cierto?, ocluir parcialmente o totalmente, ¿no es cierto?, el vaso sanguíneo. Así, ¿no es cierto?, es importante que ustedes sepan que en todas las capas, ¿no es cierto?, endoteliales que podemos ver acá abajo, ¿no es cierto?, por encima de lo que les estoy mostrando, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, cuando los pacientes tienen distintos factores de riesgo, ya sea diabetes, ¿no es cierto?, obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial y, por supuesto, dislipidemia, o sea, alteraciones del colesterol con predominio del colesterol denso, ¿no es cierto?, LDL, se inicia, ¿no es cierto?, una cascada en que hay un aumento, ¿no es cierto?, de la expresión de receptores BCAM a nivel del endotelio, que produce, ¿no es cierto?, una captación de los macrófagos, ¿no es cierto?, que asociado, ¿no es cierto?, a ciertos depósitos de lípidos que tenemos, ¿no es cierto?, ya en la íntima, se producen, ¿no es cierto?, las células espumosas, que son los macrófagos llenos de colesterol, que producen, ¿no es cierto?, un proceso inflamatorio a nivel intimal, ¿ya? Y este proceso inflamatorio no solo tiene, ¿no es cierto?, macrófagos, sino que también células T, ¿ya? Las células T producen, ¿no es cierto?, dentro de toda esta cascada, interferones gamma, y este interferón gamma produce una disminución de la producción del colágeno, ¿ya? Que va, ¿no es cierto?, a determinar que esta placa cada vez, ¿no es cierto?, sea más vulnerable, digamos, que sea menos estable, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, los macrófagos, al interactuar también con los linfocitos T, ¿no es cierto?, y asociados, ¿no es cierto?, a toda esta cascada inflamatoria, que es lo que produce, ¿no es cierto?, las placas de ateroma, digamos, en las arterias en general, produce, ¿no es cierto?, ciertas metaloproteinasas 1, 8 y 13 que van a producir, ¿no es cierto?, una estimulación de las colagenasas, ¿no es cierto?, que producen degradación también del colágeno. Entonces hay disminución de la producción con disminución, ¿no es cierto?, también, o aumento, ¿no es cierto?, de la destrucción, lo que determina, ¿no es cierto?, que esta fibra, ¿no es cierto?, que tenemos dentro, por encima, ¿no es cierto?, de la placa, cada vez sea más vulnerable, ¿ya? Así, ¿no es cierto?, esta placa, ¿no es cierto?, van creciendo, como ya lo hemos, digamos, hablado, y cuando ya hay una disrupción y o, ¿no es cierto?, oclusión, ya sea total o parcial, empiezan las molestias, los síntomas, etc., ¿ya? Y específicamente, y viendo acá, ¿no es cierto?, cuando hay una ruptura, ¿no es cierto?, erosión, exposición del material, ¿no es cierto?, subendotelial y producción, ¿no es cierto?, de los trombos, pueden haber oclusiones que son parciales, como esto que ustedes lo pueden ver acá, o totales, ¿no es cierto? Cuando es una oclusión total, estamos hablando de un síndrome coronario, digamos, que es más grave, que produce, digamos, isquemia y lesión, digamos, del músculo miocárdico, dependiendo de su evolución, y esto lo tendrían que haber visto en el infarto con supradesnivel del ST, que cuando ya han pasado, ¿no es cierto?, más de 2 horas, y generalmente en los libros se ve más de 6 horas, ya el daño, ¿no es cierto?, es importante, y cuando han pasado más de 6 horas el daño ya es irreversible. Por eso es que nosotros somos tan majaderos, ¿no es cierto?, y categóricos en que los pacientes tienen que ser diagnosticados de forma adecuada, rápido. Si es un infarto con supradesnivel del ST, eso es una emergencia médica, y si es un infarto sin supradesnivel del ST, se puede esperar si es que el paciente está, ¿no es cierto?, estable, pero igual hay que tomar ciertas medidas, ¿ya? Entonces, específicamente en esta clase de hoy, ¿no es cierto?, conversamos sobre el síndrome coronario sin supradesnivel del ST, ¿no es cierto?, donde podemos tener dentro de este mismo cuadro, ¿no es cierto?, la angina inestable, que es este dolor torácico, ¿no es cierto?, intermitente, que viene, ¿no es cierto?, tanto en ejercicio como en reposo, y que no tiene mayores cambios electrocardiográficos cuando se toma un electrocardiograma al paciente, y tampoco tiene elevación, ¿no es cierto?, de marcadores o biomarcadores cardíacos, ¿ya? No así el infarto, ¿no es cierto?, sin supradesnivel del ST, donde la isquemia o la oclusión ha sido tal, ¿no es cierto?,
siendo parcial, ¿no es cierto?, que ya ha producido cierto daño, ¿no es cierto?, al miocardio. Y cuando vimos, ¿no es cierto?, la función miocárdica, no sé si se acuerdan que yo les mostré la actina y miocina, ¿no es cierto?, cómo interactuaban entre ellas y que entre medio, ¿no es cierto?, existían ciertas proteínas que eran las troponinas. Y ellas, ¿no es cierto?, al ser, el miocardiocito, ¿no es cierto?, al ser dañado, ¿no es cierto?, produce liberación de estos biomarcadores que nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, específicamente en la sangre y medir. Y así saber, ¿no es cierto?, con troponinas ultrasensibles, que estamos en el curso de un infarto, ¿no es cierto?, al miocardio, sin supradesnivel del ECT. Así, ¿no es cierto?, es importante que ustedes sepan que cuando hay una placa, ¿no es cierto?, que está rota, habitualmente está asociado a trombo, ¿no es cierto?, hay un core necrótico, ¿no es cierto?, dentro de la placa aterosclerótica, ¿no es cierto?, lipídica, que es mayor del 30% de toda la placa, ¿no es cierto?, que determina que esta placa sea más vulnerable finalmente, que la capa fibrosa, ¿no es cierto?, que ya estuvimos conversando, sea, digamos, fina y menor de 60 micrones, que haya un remodelado expansivo de todos los lúmenes, ¿no es cierto? Y, por supuesto, hay neovascularización, ya que la placa, ¿no es cierto?, requiere de ciertos vasa vasorum para poder, ¿no es cierto?, ser irrigada, y hay ciertos depósitos de calcio. Cuando todas estas cosas están en la placa realmente es vulnerable y el infarto es inminente, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando tenemos, ¿no es cierto?, una placa aterosclerótica que no es obstructiva, podemos tener distintas sintomatologías y distintas rupturas, dado que pueden ocurrir distintos fenómenos. Puede haber asociado, ¿no es cierto?, a esta placa no obstructiva, ¿no es cierto?, disfunción endotelial, disfunción, ¿no es cierto?, también de la capas musculares, ¿no es cierto?, de las arterias con vasoconstricciones, tanto distales o proximales, ¿no es cierto?, a las arterias, ¿ya? Y una vez que se produce, ¿no es cierto?, una erosión, ¿no es cierto?, se inicia, ¿no es cierto?, la producción del trombo blanco inicialmente y luego el trombo rojo, ¿no es cierto?, ya sea por erosión o por una fractura probablemente tal de la placa. Y esto, ¿no es cierto?, nos va a producir, ¿no es cierto?, tanto síndromes coronarios que pueden ser con supradesnivel del ST, o sea, oclusión total de la arteria epicárdica, o sin supradesnivel del ST, en que tenemos oclusiones parciales, ¿no es cierto?, de la arteria. Así, cuando tenemos ya isquemia, ya sea parcial o total, pero aquí estamos hablando de la oclusión parcial, ¿no es cierto?, hay ciertos cambios eléctricos en el electrocardiograma que nosotros podemos identificar, hay ciertas alteraciones mecánicas, ¿no es cierto?, de los flujos, ¿no es cierto?, que determinan que nosotros veamos ciertas cosas, ¿no es cierto?, en el músculo miocárdico, en que hay una alteración, ¿no es cierto?, de las movilidades de las paredes, y por supuesto están las manifestaciones clínicas asociadas, ¿no es cierto?, a el infarto. Así, es importante que ustedes sepan que independiente de el grado de obstrucción de las arterias, mirando el músculo cardíaco, ustedes pueden ver que siempre va a haber un grado o una porción que va a estar isquémica, una porción que ya va a tener cierta injuria y ciertas porciones que van a tener necrosis. Cuando el infarto es con supradesnivel del ST, ¿no es cierto?, que es la clase previa que ustedes deberían haber tenido, van a ver que habitualmente hay, ¿no es cierto?, ciertos grados de necrosis, o sea, muerte celular, dado por la falta, ¿no es cierto?, de la irrigación. Y cuando hay, ¿no es cierto?, injuria o isquemia, siempre vamos a tener a veces, ¿no es cierto?, asociado a esto, ya en la repolarización, en la onda T, ondas T que son negativas. Entonces, así, en el electrocardiograma, ¿no es cierto?, en el segmento ST, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ver que cuando se está, ¿no es cierto?, depolarizando, ¿no es cierto?, el QRS y después el segmento ST, los vectores, ¿no es cierto?, van a ir desde el lado sano, ¿no es cierto?, hacia el lado, ¿no es cierto?, con injuria. Y eso va a mostrar, ¿no es cierto?, que en el electrocardiograma vamos a ver un infradesnivel del ST que habitualmente es mayor de 1 milímetro, ¿no es cierto?, y está en dos derivadas contiguas. Y esto lo van a ver posteriormente, que es cuando es el infarto con supradesnivel del ST.
Así, es muy importante que ustedes sepan que la isquemia, ¿no es cierto?, cuando asociada a oclusiones parciales de los vasos, habitualmente es subepicárdica. O sea, hay una porción del subepicardio, ¿no es cierto?, que está siendo dañada y dependiendo del tiempo de isquemia es la magnitud de este daño, digamos. Que no es así cuando la arteria se ocluye totalmente, en que toda la pared, ¿no es cierto?, va a tener lesión, y esos son los infartos con supradesnivel del ST. Entonces lo que ustedes pueden ver acá es que tenemos un electrocardiograma con un QRS, ¿no es cierto?, que está bastante angosto y bien. Luego el segmento ST, y podemos ver que acá en la repolarización, ¿no es cierto?, en relación a la onda T, se puede observar, ¿no es cierto?, una onda T negativa simétrica, ¿ya? Por supuesto que la que está más a la derecha es grosera, ¿no es cierto?, para que ustedes se den cuenta, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros podemos identificar cuando el paciente, ¿no es cierto?, está cursando con un síndrome coronario sin supradesnivel del ST, asociado a biomarcadores positivos, lo que corresponde a un infarto sin supradesnivel del ST. Así, ¿qué es lo que va a presentar el paciente cuando nosotros lo veamos, ¿no es cierto? Por supuesto, asociado a esto, dolor torácico. Este dolor torácico habitualmente, ¿no es cierto?, es del epigastrio hacia arriba, ¿no es cierto?, que es opresivo, habitualmente dura más de 20 minutos, generalmente más de media hora, ¿no es cierto? Y eso sí puede estar asociado a síntomas atípicos, digamos, en que el paciente dice que solamente tiene un dolor epigástrico, ¿no es cierto?, como un nudo epigástrico a veces, o dolores tipo puntada. Siempre hay que ir evaluando bien, ¿no es cierto? O puede tener equivalentes anginosos, digamos, como vómitos o síntomas neurovegetativos, con sudoración, mareo, ¿no es cierto?, o disnea. Pero es importante, ¿no es cierto?, que nosotros veamos bien también hacia dónde se irradia, ¿no es cierto?, este dolor. Puede irradiarse, ¿no es cierto?, hacia el brazo, ¿no es cierto?, izquierdo, o hacia mandíbula y cuello, que es bastante típico, ¿no es cierto?, de síndromes coronarios. Y dentro de los signos que nosotros podemos encontrar cuando estamos evaluando un paciente con infarto sin supradesnivel del ST, va a estar dado, ¿no es cierto?, de la cantidad de isquemia que tenga este paciente, como también de la función ventricular que este paciente ya tenga, y si es que ha tenido infartos previos o no, ¿ya? Hay veces que los pacientes pueden llegar en shock cardiogénico, siendo solamente un infarto sin supradesnivel del ST, porque tiene enfermedad de todas las arterias coronarias, y además ahora se está ocluyendo parcialmente otra arteria importante, donde vamos a ver, ¿no es cierto?, yugulares, ¿no es cierto?, ingurgitadas, vamos a escuchar un tercer ruido cardíaco, ¿no es cierto?, un galope, vamos a tener crépitos, ¿no es cierto?, vivasales, ¿no es cierto?, podemos escuchar distintos grados de soplo, dependiendo de cuál es la arteria que está comprometiéndose, ¿no es cierto?, y si esta irriga o no, por ejemplo, los músculos papilares de la mitral. Podemos incluso escuchar, ¿no es cierto?, insuficiencias mitrales isquémicas. En el abdomen podemos ver si es que el paciente está con reflujo, ¿no es cierto?, hepatoyugular, ¿no es cierto?, que va a estar en el contexto, ¿no es cierto?, de congestión, ¿no es cierto?, cardíaca, y falla cardíaca también derecha, ¿no es cierto?, a veces podemos tener abdómenes distendidos incluso, y incluso edema de extremidades. Es importante cuando el infarto agudo aún no ha llegado, ¿no es cierto?, a la insuficiencia cardíaca, podemos, ¿no es cierto?, ver un paciente que va a estar, ¿no es cierto?, con dolor, ¿no es cierto?, en posición, ¿no es cierto?, anterior de dolor torácico, con la mano en el tórax, sudando, ¿no es cierto?, con estas perlas, ¿no es cierto?, en la frente, con sensación nauseosa. Probablemente ese paciente, ¿no es cierto?, está cursando con un infarto agudo al miocardio. Me equivoqué ahí, tratamiento, pero es el tratamiento, ¿no es cierto?, inicial, que ustedes tienen que saber, es siempre la estabilización del paciente. O sea, si el paciente, independiente de cómo esté, llega a la reanimación y hace una taquicardia ventricular, ustedes tienen que tratar la taquicardia ventricular y luego seguir, ¿no es cierto?, con la secuencia de manejo inicial del paciente.
si el paciente, ¿no es cierto?, hace un paro cardiorrespiratorio, ustedes reaniman al paciente y luego inician, ¿no es cierto?, la terapia que es de forma inmediata, la terapia adecuada para el paciente. Y dentro de esa terapia adecuada, ustedes, por supuesto, tienen que hospitalizar al paciente, tienen que estar en una sala monitorizada. Generalmente llevamos a los pacientes a la reanimación para tenerlos más monitorizados y más vigilados, proporcionar oxígeno a los pacientes, proporcionar aspirina, proporcionar clopidogrel, que las dosis las vamos a ver más adelante cuando ustedes ya estén, digamos, en el internado. Hay que anticoagular a estos pacientes a dosis plena, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos, ¿no es cierto?, un fenómeno, ¿no es cierto?, de estimulación de la cascada de la coagulación asociado a inflamación además. Por lo tanto, hay que bloquear varias partes, ¿no es cierto?, o bloquear, ¿no es cierto?, la cascada de la coagulación a varios niveles, ¿no es cierto? Por eso quedamos aspirina, clopidogrel y anticoagulación plena. Y, por supuesto, proporcionar atorvastatina, ¿no es cierto?, que es un antidislipidémico que nos permite incluso, ¿no es cierto?, estabilizar y disminuir incluso la inflamación y estabilizar la placa. Eso es lo que es el infarto sin supradesnivel del ST, chicos. No sé si tienen alguna duda o algo que quieran preguntar. Doctor, ¿se usa en la anticoagulación heparina de bajo peso molecular, subcutáneo o Sí, también está habitualmente usamos heparina de bajo peso molecular, ¿no es cierto? Que la de bajo peso molecular siempre es subcutánea, Claro. habitualmente, ¿ya? También se puede dar, ¿no es cierto?, digamos, de otras formas, pero lo más habitual es que ustedes tienen que tener el concepto de que va a ser subcutáneo, ¿ya? Y Claro. a veces, ¿no es cierto?, cuando no hay, o cuando nosotros sabemos que el paciente es nefrópata, por ejemplo, podemos utilizar ya sea Fragmin, que también es heparina de bajo peso molecular, pero ha habido ciertos estudios que han preferido, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos algunas otras conductas y habitualmente podemos incluso también usar heparina de no fraccionada, digamos. No fraccionada, claro. Pero lo más habitual, ¿no es cierto?, actualmente, como sabemos que los pacientes generalmente cuando llegan con un infarto tan enfermos no están, a menos de que sea nefrópata conocido, utilizamos heparina de bajo peso molecular. Sí. Y en el caso de la estatina igual se usa dosis máxima 80. Dosis máxima 80 miligramos. Ya. Sí. Y se usa por varios meses, para que no estén asustados. A mí me ha pasado mucho que vienen pacientes a consultar, digamos, cuando no lo encuentran, lo tratan de ver, qué sé yo, y van a la consulta solo a preguntarme que el vecino, porque ustedes recuerden que el vecino sabe más que el médico. Entonces, les contó que estaba tomando mucha atorvastatina porque él tomaba solamente 20. Y resulta que, claro, el vecino toma solamente 20 porque tiene un problema de colesterol y nunca ha tenido un evento cardiovascular, que es distinto. Así que ustedes cuando vean, ¿no es cierto?, un paciente con atorvastatina 80, tienen que preguntarse primero qué evento tuvo, ¿no es cierto?, ya sea cerebral, ya sea cardiológico, y cuántos meses, ¿no es cierto?, tiene desde la terapia y en cuál es el nivel en que está su colesterol también para ir regulando de forma adecuada. Doctor, y la última pregunta. La antiagregación plaquetaria es aspirina y clopidogrel. Sí. Ya. ¿Y ahí se usa 100 y 75? Mira, lo ideal es carga, ¿ya? En algunos estudios te dicen que lo ideal es que sea 325, nosotros no tenemos esa pastilla, así que por eso es que a los pacientes se les da 500 a masticar, ¿ya? Que es en el fondo algo convencional, más rápido, si bien no está dentro de la guía actualmente, es lo que tenemos más a mano en el fondo, ¿ya? Yo les estoy enseñando lo que se tiene que hacer y además lo que van a ver, digamos, ¿ya? Pero lo importante es que se le proporcione la aspirina, ¿ya? Y el clopidogrel, 300. Ok, esas son las, ya. ¿Ya? ¿Y eso es por cuánto tiempo más o menos? Por una vez.
Esa es la Una dosis vez inicial. ambos. Y luego después sigue todos los días con 100 de aspirina, 75 de Ah, clopidogrel. ese es de mantención. Ah, claro, ya. Ujú. Y eso va a depender también si recibió o no angiopastía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero quédense con el manejo inicial en el fondo. Eso es lo que hay que hacer en todos los pacientes. Esa es la receta. ¿Ya? Manejo Ok. inicial, ¿no es cierto? El paciente tiene que tener oxígeno, tiene que estar monitorizado, hospitalizado, oxígeno, ¿no es cierto? Aspirina, clopidogrel, atorvastatina y anticoagulación. Doctor, ¿el oxígeno es alto flujo o a bajo flujo? No, es para que el paciente sature idealmente mayor de 93%. Ah, ya, ok. Entre medio también le están tomando exámenes de todo. ¿Ya? Dentro de eso también gases y van evaluando también. Hay pacientes que con naricera o con lo que sea, o alto flujo, no logran saturar de forma adecuada, están cayendo, ¿no es cierto?, en insuficiencia cardíaca, están cayendo en hipoxemia y uno tiene que intubarlo. ¿Ya? O sea, todo hay que ir a verlo. En el fondo, por eso uno pone oxígeno, porque tienes que proporcionar el oxígeno adecuado para que el paciente sature de forma adecuada para que no haga hipoxemia y también un paro por hipoxemia incluso. ¿Ya? Gracias, doctor. De nada. Bueno, la clase, no sé si se dieron cuenta, es bastante simple y fui súper majadero o muy majadero en las cosas que son las más importantes. Esto que yo les acabo de explicar es el resumen de libros y libros de lo que es el infarto sin suprarrenal del ST, y se van a dar cuenta que cada vez que lo lean se van a tener un par de dudas que no hay problema que las evaluemos, digamos, más adelante. Doctor, ¿Mm? yo no entendí por qué se producía el infradesnivel en algunos infartos. Segmento O sea, ST. no eran infartos, eran... En el infarto sin suprarrenal del ST. Es una cosa de vectores, ¿ya? ¿Tú te acuerdas de la vectografía de lo que produce la inscripción del electrocardiograma, ¿no es cierto?, en la tira, ¿no? No lo escuché bien, que justo había un poquito de ruido. Si te acuerdas de la vectografía. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es la vectografía del ventrículo izquierdo, en el fondo, cuando está en depolarización? Abajo y hacia la izquierda. Abajo hacia la izquierda desde el punto de vista anatómico, ¿no es cierto? ¿Mm? Exacto. Pero eso es la suma de los vectores, ¿no es cierto? Es lo que tú me estás diciendo. Claro. Entonces, no son los vectores, sino que es la suma de los vectores. Pero tomando eso en cuenta, acuérdate que eso es cuando el músculo cardíaco está sano. ¿Ya? Y el miocardiocito que está injuriado, o que está con daño, o que está necrótico, no tiene, ¿no es cierto?, una propagación de la estimulación, ¿no es cierto?, tal cual como es cuando está sano. Por lo tanto, existe una variación, ¿no es cierto?, o una migración desde el tejido sano al tejido injuriado. ¿Ya? Entonces, el ST, ¿no es cierto?, que es plano, se porque va desde el lado sano a el lado, ¿no es cierto?, más injuriado. Y acuérdate que cuando la lesión es subendocárdica, ¿te acuerdas o no? Que lo vimos en el dibujo. La lesión, ¿no es cierto?, está más adentro en el tejido miocárdico. Por lo tanto, el vector, ¿no es cierto?, ahí se empieza a invertir. Y baja el segmento ST. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Súper claro. Doctor, una consulta. Bastián. Sí. Oye, ¿Cuáles son? cuando me estén haciendo preguntas, activen su cámara. Yo no sé quiénes son. Bueno, no puedo ahora, pero... Ya, está bien. Ya. Está en pijama. No, levantadito, desde temprano. Ya, cuéntame. ¿Cuáles son las arritmias más frecuentes con las que llegan estos pacientes?
Ya bueno, están las arritmias de reperfusión, que son muy importantes que ustedes las conozcan, que habitualmente son extrasístoles o tripletas o dupletas, ¿no es cierto?, de extrasístoles ventriculares, ya, finalmente. ¿Ya? Y, pucha, eso genera a veces una ansiedad generalizada en distintos colegas, y cuando nos llaman y dicen, doctor, estamos aquí con, está haciendo extrasístoles ventriculares frecuentes, este paciente tiene alto riesgo de pararse, y le digo, viejo, qué bueno que esté haciendo extrasístoles frecuentes, quiere decir que este paciente está reperfundiendo, ¿ya? Eso es una cosa. Distinto es cuando el paciente empieza a hacer taquicardias ventriculares, ¿ya? Y las taquicardias ventriculares no solo tienen que ser cardiovertidas, ¿m? Y eso puede ser eléctricamente o farmacológicamente si el paciente está estable, pero habitualmente terminan en una cardioversión, digamos, eléctrica. Pero las ventriculares, todo tipo de arritmias ventriculares es la más común. Ok, gracias, Doc. Ya pues chicos, qué bueno. La clase está bastante clarita. Así que va a quedar grabada y yo le voy a mandar el PPT, digamos, a la Adrianita para que lo tengan y puedan, digamos, hacer repaso que quieran de la presentación. En cardiología las cosas son bien claras y por eso es que esto no tiene más de 16 diapositivas y eso es lo que tienen que entender, digamos. Hubiese sido ideal que la clase o síndrome coronario, ¿no es cierto?, con supradesnivel del ST la hayan tenido antes que el sin supradesnivel del ST, pero dado que ya entienden la fisiopatología de la producción de la placa de ateroma, la inflamación circundante asociada, ¿no es cierto?, al el crecimiento de la placa y el cómo se conforma una placa vulnerable que luego puede, ¿no es cierto?, tener una disrupción o de frente a una fractura de placa, que es lo que ya vimos, va a generar, ¿no es cierto?, que se forme un trombo que inicialmente va a ser blanco, como ya les comenté, por las plaquetas que llegan inicialmente, luego la fibrina, luego empieza, ¿no es cierto?, a haber depósitos, ¿no es cierto?, de glóbulos rojos, y tenemos el trombo rojo. Independiente que sea blanco o rojo, puede haber una oclusión que es parcial o total de la arteria. Cuando es parcial, estamos hablando de un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, habitualmente, y cuando es total, con supradesnivel del ST. Así que ya tienen también la clase de síndrome coronario con supradesnivel del ST avanzada hasta un 50%, y tienen que ver solamente las características tanto electrocardiográficas como clínicas y cuál es el manejo inicial. Saludos. Ya, Marcelito. Chao, que estén bien. Chao, doctor, muchas gracias. Doctor, Gracias. usted- Doctor.